este día tan importante y especial. Nosotros como usuarios del transporte de carga, IMAF, nuestro socio estratégico y nuestra amiga y querida, la doctora María de los Ángeles Fromo, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, Reformas Penales y sus beneficios para la atención del robo al autotransporte de carga. Muchas gracias, yo soy Patricia Vizcaya y de verdad que estoy muy contenta que estén con nosotros el día de hoy. Hoy y mañana es un webinar de 2 días porque son amplias las reformas penales y es bien importante que nos sigan hoy y mañana al concluir todo esto. Déjenme presentarles primero pues a toda nuestra gente, empezando por nuestro staff, toda la gente de producción que está haciendo esto posible y también a nuestro coordinador de seguridad que muchos de ustedes ya conocen, Germán Paz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a nuestros grandes invitados especiales, voy a empezar con la doctora María de los Ángeles Fromo. Muchas gracias, doctora, nuevamente que estés con nosotros ahora en tu calidad de moderadora. Muchas gracias a ti por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a una grande en esta materia. Ella es del INACIPE y es la doctora Erika Bardales Lascano. Muchas gracias, Erika, por estar con nosotros hoy y mañana. Estarás con nosotros en este webinar. Un placer, un verdadero honor. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Y el día de hoy va a recaer la gran parte de este día para el doctor José Reséndiz Martínez. Muchas gracias. Él es un gran especialista en el tema y muchísimas gracias por tu profesionalismo y por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos listos para comenzar. Claro, como ustedes saben, amigos, amigas, esto va a ser un webinar con mucha empatía, con mucho dinamismo, con mucha práctica. Lo que queremos es que conozcamos, sepamos cómo utilizar estas reformas penales, qué beneficio tenemos para la atención del robo al autotransporte de carga. Conocen lo que ANTP ha hecho con diversos organismos empresariales a favor de esto, cómo contenerlo en medidas de prevención hemos trabajado, pero también cómo utilizar todas estas herramientas desde lo que nosotros llamamos las reformas de delitos carreteros. Y bueno, la doctora María de los Ángeles Fromo, que ustedes la conocen, y quien no la llegara a conocer, quien no supiera de ellos, me voy a permitir dar una breve semblanza de quién es ella. María de los Ángeles Fromo Rangel, ella es una destacada abogada mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó maestría, muy importante en estos momentos para nosotros porque cómo nos ha ayudado sus referencias y todos los tips y su asesoría en materia de salud pública. Ella tiene una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y en el extranjero su formación se distingue por la maestría en tributación fiscal en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y el doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Pues muy bien, desde hace más de 2 décadas su trayectoria profesional ha sido notable en distintas áreas del derecho, como el corporativo, administrativo, penal, electoral y fiscal. Y ya de varias de estas ramas hemos tenido importantes webinars con nosotros en todo este tema de la pandemia, cuando nos trajimos todo a hacerlo en línea y a través de Zoom, ha estado con nosotros asesorándonos en todas estas materias. En el ámbito académico, la doctora Fromo Rangel ha sido profesora de licenciatura y posgrado en Derecho Administrativo y Estructura Jurídico-Político del Estado mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se destaca su impartición de cátedra en diversos diplomados en materia electoral, organizados por diferentes instituciones nacionales e internacionales. Ha recibido diversos reconocimientos y distinciones en su trayectoria profesional y su contribución a la cultura de la legalidad, derechos humanos, democracia, gobernanza e implementación de la reforma penal. Muy importante, y esa parte gruesa de sus credenciales, porque hoy es moderadora de este webinar de reformas penales. A lo largo de su trayectoria profesional se ha distinguido por su liderazgo ideal, tanto en el ámbito gubernamental como en el corporativo, derivado de su capacidad de innovar, planear y comunicar la creación de estrategias integrales y transversales dirigidas a metas y objetivos claros y un enfoque a resultados. Ha sido conferencista y articulista nacional e internacional. Hoy en día ella se desarrolla como experta en el diagnóstico, diseño, cabildeo, implementación y evaluación de estrategias integrales en temas políticos, jurídicos y legislativos, que a través del impulso de tácticas en beneficio del entorno donde se desenvuelven sus áreas son sociales, público-privado, su compromiso y responsabilidad le permiten, por supuesto, lograr resultados contundentes. Ha continuado sumando acciones y propuestas que fortalezcan la operación eficiente y coordinada del sistema penal acusatorio. Resalta su experiencia laboral en el sector privado, en el grupo empresarial. A lo mejor muchos no lo recordamos,
algunos, por supuesto que sí hemos seguido su trayectoria desde entonces, desde Cemex, Grupo Maseca, MedLife, México, y en el sector público federal. ¿Cómo olvidar aquella ocasión y toda esta administración que fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, titular también de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud? Experiencia y bagaje que nos ha de verdad ayudado muchísimo en estos momentos de pandemia, ¿no? Ha sido titular también, por supuesto, de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio de la Secretaría de Gobernación. Ha logrado articular esfuerzos entre instituciones del sector público y privado en temas de prevención del delito y violencia de género. Ha realizado actividades de reestructuración de modelos de atención a víctimas y capacitación para la atención del fenómeno de la violencia y ha trabajado en los estados de Veracruz, Puebla, Jalisco y con instituciones a nivel federal. Asimismo, asesora a diversas cámaras empresariales como es la Coparmex, la propia CONCAMIN, por supuesto, es asesora de la ANTP y del Consejo Coordinador Empresarial y de ASUME para articular esfuerzos sobre el combate a la delincuencia y favorezcan al entorno social. También participó en un proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho y anticorrupción, impulsado por el gobierno del Reino Unido para apoyar a nivel federal y local a México. Hasta aquí dejo tu semblanza, doctora. Aquí, hasta aquí, porque bueno, pues muchos de nosotros ya la conocemos de algunos años atrás, y esto es nada más para quien no pudiera recordar su trayectoria o no la conoce todavía. Doctora, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a tener un webinar bien interesante hoy y mañana, y yo agradezco siempre que estés siempre como una guerrera con nosotros. Doctora, el escenario es tuyo. Me gustaría, mientras ahorita arregla alguna cuestión técnica la doctora, recordarles... Ya estoy aquí, querida Pati, perdóname. No, Estaba aquí en un tema que... Sí, puede pasar. Dos cositas rápido mientras se vuelve a estabilizar tu internet. Tenemos una encuesta bien interesante, por favor, ahí en la parte de abajo pueden entrar a hacer sus preguntas, las vamos a ir administrando nosotros junto con la doctora, y hay una encuesta bien interesante que a la mitad de la ponencia del doctor Reséndiz vamos a ver las respuestas, que va a ser una interacción muy padre entre ustedes y nosotros. Ahora sí, doctora, todo el auditorio es tuyo. Muchas gracias nuevamente. Primero que nada, Pati, muchísimas gracias a la ANTP, nuevamente a esta asociación que sin duda para mí ha sido mi casa, ha sido mi espacio durante muchos años. Que no lo sabe, yo empecé a trabajar con la ANTP pues cerca ya de casi, digamos, cerca de los 30 años, o sea, ya algún buen nivel de días y de meses y de años hemos estado juntos trabajando por el transporte, trabajando por la seguridad del transporte y trabajando por hacer que la movilidad en nuestro país sea una movilidad segura y eficiente. Así que me da muchísimo gusto el poder estar hoy aquí con ustedes, el generar esta serie de reflexiones sobre las reformas penales y sus beneficios para la atención del robo del autotransporte de carga. Y hoy creo que estamos haciendo algo diferente. Queremos hacer algo práctico, por eso hemos hecho este taller curso de 2 días, en donde sin duda me están acompañando dos grandes amigos, dos grandes especialistas, pero sobre todo dos grandes conocedores de la materia del derecho penal, y que lo van a demostrar. Yo no les diré mucho más allá, pero van a demostrar a lo largo de este curso esa gran capacidad de conocimiento que tienen. La Asociación Nacional de Transporte de Carga ha estado preocupada por el incremento de la incidencia delictiva en contra del transporte de carga. Encontramos de verdad una serie de trabajo en el impulso de las reformas que ha realizado el gobierno federal, pero también los legisladores, para hacer una serie de medidas prácticas, pero también legislativas. Se han reformado el Código Penal Federal con la intención de que el robo del transporte de carga fuera atendido en el Foro Federal, buscando tener una mejor atención por parte de las autoridades de Procuración de Justicia, así como la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, y evitar con ello una gran problemática que teníamos para presentar denuncias y que tuvieran algún eco y sobre todo un seguimiento para que realmente las víctimas tuvieran una respuesta
existiera acción y podríamos ir generando lo que es la prevención desde el punto de vista de la sanción. De igual manera, han transcurrido más de 2 años de que esta reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión, la cual trajo como sector que continuáramos trabajando con el Poder Legislativo para poder lograr otras 2 grandes reformas, que fue la inclusión del robo del transporte de carga en cualquiera de sus modalidades como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, y la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Penal Federal para la provisión del uso y operación de equipos que inhiben la señal, también conocidos como jammers. Sin duda, todas estas reformas deben ir acompañadas de un gran compromiso de las autoridades, de un trabajo eficiente, de un conocimiento pleno de las circunstancias, de los modus operandi, de la forma en hacer inteligencia y con ello poder obtener elementos para generar acciones estratégicas para el combate, pero también para la prevención. Y por otra parte, necesitamos generar conciencia, compromiso y acción de las víctimas o ofendidos de este delito. Pues tenemos que hacer nuestra parte, y en esquema que hoy queremos poner en este taller es eso: cómo las víctimas, a través de la interposición de las denuncias que permitan la activación del sistema jurídico penal, así como el seguimiento del procedimiento hasta lograr que se imponga una pena a los presuntos responsables de este delito, el trabajo que debemos hacer de forma conjunta. A veces oímos a las autoridades desesperadas porque ponemos la denuncia, no les acreditamos la propiedad, no les acreditamos los elementos necesarios, dejamos a un lado y hasta vehículos abandonados durante meses se quedan ahí. Creo que es muy importante el seguimiento. El objetivo de esto es exponer cuáles son los beneficios de estas reformas, cuál es la manera en que nosotros podemos activarla, cómo la podemos llevar a efecto y sobre todo qué podemos hacer para efectos de lograr un objetivo que es activar la justicia penal en nuestro país. Trabajaremos durante estas horas en esta exposición y queremos hacerlo de manera práctica, invitándolos a todos ustedes a preguntarnos, a cuestionarnos, a decirnos exactamente qué queremos y de qué manera necesitamos nosotros ir haciendo algunas puntualizaciones que permitan un mayor conocimiento para la materia. Ahora permítanme, si ustedes, presentar a 2 grandes amigos, a 2 grandes conocedores de la materia que aceptaron acompañarme en este curso taller, que aceptaron de manera realmente con el compromiso de dejar con ustedes su conocimiento y sobre todo darles a ellos la oportunidad de que también los conozcan, que sepan quiénes son y por qué están aquí hoy con nosotros y por qué su capacidad profesional los avala, y son gente que tienen toda una trayectoria fundamentalmente de trabajo en el derecho, pero en especial en el ámbito de la justicia penal. Primero de ellos, mejor dicho, la primera de ellas, porque empecemos por las mujeres y por darle lugar a las mujeres, aunque primero participará nuestro querido doctor José Reséndiz, quisiera decirle a la doctora Erika Bardales, gracias en primero. Ella es una mexicana extraordinaria, con una gran capacidad de conocimiento, con ese don de enseñar, de dar a los demás lo que ella sabe de una forma muy sencilla. Ella ha cursado la licenciatura y el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra por investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestra en el Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Cuenta con un máster en la práctica jurídica Economics and Juris y por el Instituto Superior de Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid en España, así también es aspirante candidata del Sistema Nacional de Investigadores, y estoy cierta que muy breve lo va a lograr porque además se lo merece. Es autora de diversos libros, de documentos y ha trabajado realmente en la investigación
cuenta con 5 certificaciones, nada más imagínense, internacionales en juicios orales por las siguientes organizaciones que han sido tanto de la Embajada Británica, de Estados Unidos, del INACIPE, de California Western School en San Diego, California. Es decir, es todo una maestra extraordinaria en el proceso de justicia penal, y actualmente es profesora titular en diversas instituciones como es la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa de estudios, asimismo el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, el Instituto de la Judicatura Federal, así como diversas instituciones públicas y privadas. Y déjenme decirles, además, una de las grandes que aportaron su conocimiento para crear el Código de Procedimientos Penales en nuestro país. Se debatió en muchas veces con el conocimiento para lograr efectivamente lo que necesitábamos en ese código. A veces ganábamos batallas, a veces las perdíamos, pero ya siempre empujando en su convicción de saber cuál es precisamente ese esquema que necesitábamos para que la justicia funcionara, así que nos lo van a dar. La otra parte es el doctor. Y por otra parte, pues hay otro extraordinario exponente, que para mí es también un gran amigo, un gran compañero y sobre todo un gran luchador, porque las reformas jurídicas en nuestro país, en el sistema penal acusatorio, fueran de calidad, de envergadura, y también a la par con él trabajamos ya en la implementación dentro de lo que era entonces la Policía Federal. Él representaba y coordinaba en muchas ocasiones al grupo de la Policía Federal, donde se diseñaban esas estrategias para hacer desde la perspectiva teórica lo práctico hacia la ejecución esencial de lo que significaba la persecución y la prevención del delito por parte de aquella entonces Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha obtenido muchos reconocimientos académicos, es postulante al doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, donde realizó estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual, tiene posgrados en Derecho Comercial Internacional, en Derecho Financiero Internacional, Derecho Económico Corporativo, Derecho Fiscal, tiene un diplomado en Derecho Fiscal por la Universidad, por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, también tiene esa visión empresarial, también tiene esa visión de contenido económico, de lo que significan las pérdidas de un robo a un autotransporte y el impacto que se genera no solo en el entorno de la comunidad, sino de la propia empresa. Ha impartido diversos cursos en distintas universidades públicas y privadas en materias de derecho administrativo y fiscal. Ha generado en materia de seguridad, en su carácter de coordinador del Grupo de Seguridad Pública Federal, una serie de estrategias en los distintos órganos para que la implementación del nuevo sistema de justicia penal fuera una realidad en nuestro país. Participó directamente en los trabajos, imagínense lo que nos puede aportar del crear el primer protocolo de primer respondiente y que se generó para crear un antecedente de cómo deberían los policías participar dentro del primer momento de la comisión de un hecho delictivo. De igual forma, él ha participado en la creación de la Unidad de Medidas Cautelares Federales y en demás protocolos que fueron utilizados como los primeros pasos, el uso de la fuerza pública, el tema de prevención, cuestiones relacionadas con también la prevención y readaptación social en seguimiento de diversos conversatorios que eran prácticos y se convertían en teóricos. Ha capacitado realmente desde diversas perspectivas y ha llevado a efecto una serie de tareas desde la práctica para mejorar el sistema penal
acusatorio. Él ha estado dentro de la organización de la Comisión Nacional de Seguridad, ha sido titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Petróleo, ha sido director de órganos de gobierno en la Secretaría de Energía, ha sido director general adjunto de Asuntos Relevantes de la Policía Federal, director de Normatividad, Consulta y Despachos Aduanales en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Son dos grandes amigos, dos grandes conocedores, pero déjenme resaltar, son teóricos prácticos que hoy nos van a ayudar a entender precisamente cómo vemos o cómo debemos ver el sistema penal acusatorio como un instrumento de mejora en la prevención y atención del robo al autotransporte de carga. Quisiera pedirle, porque vamos a empezar con lo práctico, entonces yo quisiera pedirle ahora a Germán si me echa la mano presentando un caso práctico para que este caso nos ayude de una u otra manera a incursionar en lo que queremos hoy plantear como el esquema general e ir realizando una serie de presentaciones que para nosotros son muy importantes. Si quieres, Germán, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, el ejemplo que vamos a ver en un momento más va relacionado mucho como lo que a nosotros como usuarios del transporte de carga el robo nos afecta, ¿no? Recordemos que como usuarios del robo del transporte de carga tenemos diferentes factores que nos afectan, como es una competencia desleal con nuestros productos cuando nos los roban, ya que competimos con el mercado informal a precios más bajos todavía de lo que nos cuesta producirlos. Los daños o las lesiones físicas que llegan a realizar nuestros operadores, el robo de la mercancía, así como el robo de nuestras unidades. El ejemplo que vamos a ver a continuación habla precisamente de esto, de un chofer que va transportando como mercancía vinos y licores, es asaltado mediante un cierre en carretera para poder detener la unidad. Cuando el área de monitoreo se da cuenta de esta situación de una parada no autorizada, empieza a realizar todos sus protocolos de actuación al interior de las empresas, realizan la llamada al 088 y al 911 para poder levantar su reporte de robo y al final solicitando con esto el apoyo de la hoy Guardia Nacional para que la unidad pueda ser localizada. En el ejemplo podremos observar que Guardia Nacional encuentra la unidad, encuentra el operador y encuentra la mercancía, y con esto es con el que nuestros panelistas nos van a apoyar para podernos explicar todas estas reformas que ya la doctora nos pudo explicar un poco, exponer un poco de qué tratan, cómo nos pueden servir y qué debemos de hacer también como víctimas y ofendidos de este delito, ya para poderlas explotar a su máximo y poder ver los resultados que de ellas esperan. Si vamos con el video y el ejemplo, por favor. Bueno, como pudimos observar al final del ejemplo, en el video es una de las formas y uno de los modus operandi de los delincuentes para robarnos las mercancías, los tractocamiones, y además de esto, aunado a esto, se suma también el uso de los famosos jammer o inhibidores de señal para que las unidades no puedan ser rastreadas por las empresas de rastreo de monitoreo. Sin más, doctora Erika, licenciado Reséndiz, muchas gracias por su participación y les damos la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Germán, de veras por la presentación de este caso. Como lo ven, es un caso en el que frecuentemente ustedes se verán identificados, cómo operan de alguna manera para efectos de lograr un objetivo específico de robar, ya sea el tractocamión o la mercancía en escasos segundos o minutos. Y bueno, yo quisiera pedirle a mi querido amigo Cerrecendis, por favor, si nos puedes dar un esquema general de la importancia y la trascendencia que han tenido estas reformas, en dónde están los puntos cruciales del entendimiento, sabedor que pues tenemos hoy un auditorio no meramente jurídico, sino de distintas disciplinas, pero todos ellos dedicados al transporte de carga, y quisiéramos ese conocimiento, cómo lo podemos envolver dentro de las tareas que realizan las empresas día con día para prevenir y atender el robo del autotransporte, para tener menos incidencia delictiva. Adelante, Pepe, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues vamos a hacer una presentación. En esta presentación voy a tratar de identificar rápidamente cuál y cómo venía operando un anterior sistema, qué es el sistema de justicia penal acusatorio actualmente, cómo se dio, cómo se implementó de manera muy rápida, y luego identificar cuáles fueron las modificaciones legislativas que se dieron, y señalando los puntos más importantes de estas reformas para poder entrar ya a una cuestión un poco de intercambio y generar elementos prácticos, tratando de resolver las preguntas que se puedan dar y tratando de identificar también algunos elementos que derivan del ejemplo que nos acaban de dar. Entonces, continuamos con la presentación. Voy a iniciar señalando precisamente el alcance de las reformas para identificar qué es este sistema de justicia penal acusatorio y qué no es. De la parte izquierda, donde dice sí, significa el sistema inquisitorio. Este sistema duró más de 100 años. Más de 100 años se venía ocupando, y ahí había un tema importantísimo. Ese tema era que existía el concepto de presunto culpable o probable responsable. Y en aquel momento, pues el presunto culpable, pues lo era, es decir, era señalado como culpable y él tenía que demostrar que no era culpable, siendo esto de manera muy coloquial, ¿no? Lo estoy manejando de manera muy, muy coloquial. Entonces, todo esto funcionó durante 100 años. ¿Qué pasó entonces? Que en junio de 2008 hay una modificación constitucional. Esa modificación constitucional transforma todos los elementos que van a dar nacimiento al sistema de justicia penal acusatorio. Estas reformas, principalmente a la Constitución, nos señalan, para efecto de la entrada en vigor, que iba a entrar en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria, sin que esto rebasara 8 años. Y bueno, nace esto en 2008, junio de 2008, y entendíamos que esto iba a ser dinámico para que no pudiera haberse presión y se implementara este sistema dentro de estos 8 años. La realidad es que no. Después de este 18 de junio, pasaron 5 años sin que hubiera absolutamente nada, es decir, muy poca actividad, por decir nula actividad. Surge entonces 2013, y 2013 hago aquí hincapié en un punto importantísimo. Dentro del Secretariado Técnico para la implementación del nuevo sistema de justicia penal hay un evento interesante, y quiero resaltarlo porque aquí tenemos una protagonista, que es la doctora María de los Ángeles Fromo. Ella se incorpora precisamente en enero, febrero de 2013, y es ahí cuando comienzan los trabajos serios para identificar esquemas de implementación. Pero no podíamos implementar nada si no contábamos con un documento sustantivo que diera una operación pragmática y uniera una forma única, valga la expresión, de hacer las cosas a nivel nacional. Y es cuando se empieza a trabajar el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué lo digo? Porque antes había Código de Procedimientos Penales Federales y cada estado de la República tenía su propio Código de Procedimientos. Eso implicaba una complicación absoluta para poder implementar este sistema. Deriva entonces todo este trabajo inicial para crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí es donde se trabajaba de manera muy ardua dentro del Congreso.
Todo eso da su primer resultado el 5 de marzo de 2014, que es cuando se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de ahí en adelante, es decir, del 5 de marzo de 2014 al 18 de junio de 2016, que era cuando se ha fijado como tiempo perentorio para la implementación del sistema, es cuando comienzan los trabajos reales para la implementación. Es decir, del 5 de marzo a junio de 2016, 2 años teníamos para implementar de forma real una reforma constitucional que transformaba o que implementaba un sistema de justicia penal acusatorio que acababa con 100 años de un proceso que se traía arrastrando. Ese era el reto. Y derivado de ello, entonces encontrábamos un montón de problemáticas, cómo unir procesos, cómo unir criterios, cómo capacitar a la policía, cómo capacitar a los ministerios públicos, a los jueces, a los peritos, las herramientas, los esquemas, las salas de audiencia, de juicio oral. Es decir, todo esto que no se conocía y que había sido distinto durante 100 años. ¿Cómo hacerle para que esto ocurriera en 2 años? Entonces eso implicaba muchísimo esfuerzo y mucho dinero involucrado, distribuido en todas las entidades federativas, porque tenía que entrar tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas. Ese fue el esfuerzo que se hizo precisamente para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Este sistema iba a tener, todos lo sabíamos, una crítica inicial. ¿Por qué? Porque se ha implementado en otros países y había sucedido lo mismo. La famosa puerta giratoria. Eso era normal en la implementación de este nuevo sistema, precisamente por esto último que hago referencia. Este sistema es garantista. Y este sistema se basa en una premisa que es precisamente la que señalo ahí. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y ello genera un montón de elementos prácticos que le dan, pues, elementos de defensa al imputado que a veces, al no integrarse una carpeta de manera adecuada, genera, pues, que tenga que ser liberado de manera inmediata. Este es, en términos generales, entonces, el sistema en el que nos estamos desarrollando. Este sistema tiene varias características, que es oralidad, contradicción, publicidad, intermediación, continuidad, concentración, que en todo ello se enfoca precisamente a que se haga más diligente y de manera oral. ¿Cuáles eran los beneficios que se visualizaban para el sistema? Pues que se buscaba una mayor imparcialidad en el tribunal, que hubiera sentencias más rápidas, que hubieran medidas alternativas de salida, que hubiera opciones para unos procedimientos más abreviados, para consolidar la confianza pública en la administración de justicia, fomentar la responsabilidad, entre varios temas. Y uno de ellos, el último, era precisamente el que se despresurizara el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque estaba saturado el sistema penitenciario. A diferencia del sistema inquisitivo, al que hacíamos referencia, donde hace más de 100 años se implementaba el esquema de que las personas tenían que estar adentro de la cárcel, ¿no? Este sistema, por el contrario, este nuevo sistema, lo que pretendiera que hubiera menos gente en la cárcel acusada en tanto no se le demostrara que efectivamente era culpable. Y entonces esto era lo que se buscaba, una despresurización del sistema penitenciario. En términos generales, estos eran los beneficios. De las instituciones involucradas, este es un esquema muy interesante, porque reviste precisamente la visión del círculo de todo el proceso, desde la denuncia y el primer respondiente hasta pasando por la policía, pasando por el Ministerio Público, pasando por la Defensoría Pública, los abogados litigantes, los asesores de víctimas, los propios jueces y el sistema penitenciario, que a ese se le ha llamado el eslabón más débil de esta cadena. Todo este es el círculo de lo que tiene que estar pasando y cada uno de ellos tiene que realizar su trabajo y realizarlo bien para que desde el principio corra todo el proceso y al final se lleve a cabo la ejecución adecuada de las penas, pasando previamente por la determinación de las sentencias, previo a una integración adecuada
de las carpetas correspondientes. Este es en términos generales entonces el sistema de justicia penal acusatorio. Entro ahora ya en este nuevo esquema o en este nuevo sistema a lo que se modificó en la ley. Voy a hablar el tema de transporte, pero dentro del transporte encontramos dos tipos de transporte, el transporte terrestre y el transporte ferroviario. Dentro del transporte terrestre tenemos el de turismo, pasajeros y mercancías. Nos vamos a enfocar en esta plática solamente al transporte de mercancías. Derivado de ello, entonces, vamos a enfocar la modificación a lo que sucedió en el transporte terrestre vinculado al tema de mercancías. ¿Qué pasó para la modificación de estas reformas? Había varios antecedentes. Los antecedentes eran pues, que varios partidos políticos estaban preocupados por este tema y entonces presentaron 8 iniciativas diferentes. Ninguna prosperaba, alguna de ellas se había iniciado desde 2016 y no prosperaba. Había varios elementos. Habían aumentado los robos en las vías de comunicación federales. Las mercancías que se robaban estaban siendo comercializadas en el mercado ilegal. Había los robos perpetrándose con otros elementos que incorporaban armas de fuego, bloqueadores, estaban siendo presentados por bandas, por pandillas, etc. La Canacar y estas otras cámaras, Canapat y la propia Asociación Nacional de Transporte Privado, habían señalado que estaba incrementándose mucho el tema de los robos a los camiones de carga. Se había señalado también que estaba aumentando mucho el costo que se realizaba para el tema de seguridad pública por parte de las empresas, que ha aumentado hasta el 12% en 2016. Y reportaban también que el 50% de los vehículos que se robaban no eran recuperados. El aumento del robo entonces pues estaba en aumento. Ese era el contexto general. ¿Qué fueron los principales elementos que se tomaron para efecto de la reforma? Uno, precisamente el aumento al robo de transporte. Dos, que había una ineficacia en la aplicación de la ley en su momento para poder implementar las acciones para la sanción de estos delitos. Otro, que era el más importante, que se argumentaba, es que no existía ninguna tipificación de este delito en la ley. Es decir, no existía el delito del robo de transporte. Y entonces esto hacía difícil la forma de establecer la manera en la cual se tenían que llevar a cabo los procesos y quién los tenía que llevar. Y eso generaba un montón de discusiones para ver si era el ámbito federal o el ámbito local. Se argumentaba también que al no estar tipificado el delito, es decir, al no existir el delito en la ley, entonces lo único que estaba contemplado como pena o como delito, pues eran las causas, como eran pues el tema de la especulación y el tema de robos a personas en los bienes, o cuando había robos al transporte privado se decía que había un allanamiento de morada, por ejemplo, porque era el que estaba establecido. Entonces no había una disposición expresa que señalara el delito como un delito tipificado en la ley, es decir, no había el delito de robo de autotransporte. También se señalaba que había un montón de procedimientos burocráticos en la operación, dado que al llevarse a cabo en el ámbito local, pues a veces, o más bien en su mayoría, al ser estos robos en carretera, pues se identificaba que al entrar el primer respondiente a tomar los elementos del delito, pues iba al primer ministerio público que encontraba, y este podía ser el ministerio público local, y ello provocaba que pues, la persona que había sido víctima seguramente era o de Chiapas y el robo había sido en Tamaulipas. Entonces, el llevar a cabo el proceso local pues generaba muchísima problemática burocrática. Y esto era un elemento que propiciaba mucho más o enredaba más el proceso. Un elemento principal que se tomó para la reforma era identificar entonces cuál era el bien jurídicamente tutelado. En el punto anterior, es decir, antes de la reforma, pues no había un bien jurídicamente tutelado que identificara el robo de autotransporte
porque el bien jurídicamente tutelado a lo mejor era pues la propiedad del particular que era sustraída del vehículo de turismo, del vehículo de transporte, o en el caso del transporte privado, pues de sus pertenencias, y esto se identificaba como un allanamiento de morada, y entonces el bien jurídicamente tutelado pues era la propiedad de esos bienes en ese lugar. Para transformar este esquema, entonces se identificó como bien jurídicamente tutelado la economía nacional, es decir, que este delito afectaba a la economía nacional y afectaba la protección del mercado formal y el empleo de los mexicanos. Es decir, esto era un esquema más nacional que individual. Yo le agregaría aquí también que se vulnera como bien jurídicamente tutelado el derecho a la seguridad, precisamente, de circular en las carreteras federales, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son los elementos que tomaron para ese efecto. ¿Qué pasó entonces? Pues que con esos elementos se hace el trabajo legislativo, participan todas las cámaras, participan de manera activa también elementos de la sociedad y los asesores correspondientes, y el 21 de febrero de 2018 se modifica el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Código Penal Federal se modifica precisamente para incorporar ya el delito de robo al autotransporte, y ya lo tipifica de la siguiente manera: es el que se comete en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, y ya se señala ahí la pena cuando sea robo de mercancías. Es decir, ya se tipifica el concepto del robo a autotransporte, señalándolo en el Código Penal Federal. Esto implica que lo está ya identificado como un delito federal con estos elementos. También señala el propio artículo el tipo de penas que se van a dar cuando el robo va a ser en equipaje o en valores en turistas y pasajeros. También hay algo interesante porque permite varias cosas la modificación al artículo. Permite que se puedan acumular conductas. Es decir, que si se comete con pandilla, o si se comete con bloqueadores, o si se comete llevándose parte del vehículo, como pueden ser el propio tractocamión o los remolques o semirremolques, todo ello va acumulando precisamente elementos al delito, y esto lo va agravando. Permite entonces que haya una acumulación de delitos y permite que se incrementen las penas derivadas de esta problemática. Esta es una ventaja. Perdón. Sí, perdón, doctora. Perdón, Pepe. En ese caso creo que es muy importante que pudiéramos abundar un poquito, porque fíjate que cuando los propios denunciantes puedan identificar estas acciones, detalles, cuando usan armas de fuego, cuando fueron varios, cuando estuvieron distintas acciones conjuntadas, ¿cómo denunciar o cómo de alguna manera articular